Buenos días con todos. Por favor, les pido que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36, donde vamos a tomar este pasaje para poder enfocarnos en el mensaje que en esta mañana tenemos para compartir con ustedes. Jesús ora en Getsemaní lleva como título la parte esa de este capítulo y dice Mateo 26, 36 hasta el 46 vamos a estar leyendo y vamos a ir entendiendo un poco por qué razón no debemos dejar de orar, por qué razón no debemos dejar de buscar de Dios, porque si lo hacemos somos propensos a que el enemigo tome ventaja y tome nuestras mentes, nuestros corazones no para los propósitos de Dios, sino para sus propósitos. Y dice la palabra de Dios así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándose fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad, y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Cuando Jesús hace esta oración en el monte de Getsemaní, estaba haciéndole antes de ser arrestado, ¿no? Prácticamente ya eran sus últimas palabras, sus últimos discursos, y lo que él intentaba enseñar a los discípulos era a que no cometan el error que ellos cometieron cuando ya Jesucristo fue detenido, ¿no? Todos conocemos la historia, sabemos que estuvieron en el templo y sabemos que Pedro le negó a Jesús, sabemos que los discípulos salieron huyendo, unos por un lado, otros por otro lado. Y entonces esto es lo que intentaba Jesucristo enseñarles a sus discípulos y a su vez dejarnos también a nosotros como sus discípulos, como sus siervos, un mensaje en el que nosotros no debemos dejar de orar. Lo que llama la atención de este pasaje es la solicitud de cómo Jesús pide a sus discípulos, les dice que es lo importante que es la oración, o lo importante que es orar. Y de hecho él hace esto para demostrarles a ellos cómo se tiene que hacer y les lleva al monte, les invita a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, dice la palabra, a que estén con él y para orar, ¿no? Pero antes de orar, él les dice: mi alma está triste, dice, hasta la muerte. Dice: quedaos aquí y velad conmigo. Y velad conmigo significa orar conmigo, ¿sí? Entonces cuando nosotros hacemos esto y oramos y buscamos de Dios, el Señor nos respalda, nos cuida para que no cometamos errores, ¿no? Y esto es lo que el Señor intentaba enseñar y decirles, pero ellos estaban muy cansados porque en ese tiempo, según los relatos de los teólogos que han estudiado esta parte, dice que los discípulos tenían sueño, estaban cansados porque habían venido de una cena y ya habían bebido el vino que se toma en las cenas israelitas, ¿no? Entonces ellos tenían mucho sueño, y hay veces que nosotros así también nos sentimos, venimos cansados del trabajo, venimos cansados del colegio, de cualquier sitio, y lo primero que hacemos es a tumbarnos, pero ni siquiera a descansar, sino muchas veces cogemos el teléfono y nos quedamos con el teléfono. Hoy en día es así, cogemos el teléfono, nos quedamos ahí viendo horas y horas, pero no nos preocupamos de orar. Y entonces
ahí es cuando entra la tentación, cuando nosotros descuidamos y dejamos abierta la puerta para que el enemigo pueda entrar y hacer con nosotros lo que él quiera. Ahora, la petición que hizo Jesucristo de que les acompañaran estos personajes de la Biblia a orar, lo hizo con el sentido de que ellos estén preparados, ¿no? Pero ellos como que no le dieron importancia, como que dijeron, no, es algo más, es algo más y entonces quizás pensaban que no hacía falta de ir con la oración, ¿no? Sin embargo, Jesús vuelve otra vez, después de que Jesucristo estuvo orando a Dios, diciéndole, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este dolor, porque él sabía lo que iba a pasar. Dice, pero que no se haga tu voluntad, no se haga lo que yo quiero, dice, sino lo que tú quieres. Y esa es otra de las cosas que nosotros debemos entender, que cuando nosotros oramos a Dios, no podemos obligarle a Dios a que se haga las cosas como nosotros queremos. No podemos torcerle su brazo a Dios para que Él me bendiga como yo quiero. Y ese es el problema de muchas personas que yo escucho orando, le obligan a Dios. Yo no he escuchado a personas diciendo, yo no acepto un no por respuesta, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo estar enfermo, yo no puedo tener problemas, Dios no me llamó a ser pobre, Dios me dice que tengo que ser rico. Y entonces nos empezamos a meter en un mundo en el cual hoy en día ya es como moda, es como algo normal de las iglesias de predicar de esto, de prosperidad, de economía. Yo siempre he estado refutando estas cosas en cada charla, en cada mensaje, porque me molesta la forma en cómo la gente quiere ganarse a las personas pensando que eso es parte del mensaje que Dios manda a la humanidad. Y Jesucristo no vino a eso. Jesucristo no vino a decirte tienes que ser rico, tienes que ser próspero, tienes que tener casas, tienes que tener coches, tienes que hacer viajes. No. Todas esas cosas que nosotros tenemos materiales, esas se las consigue pero trabajando. Y de hecho cuando tú te levantas en la mañana sano, con fuerzas y te vas a trabajar, ya es una bendición. Ahora de ahí depende de ti cómo hagas, qué hagas para trabajar, para poder obtener lo material. Y obviamente si Dios te lo permite. Entonces tenemos que ser diligentes en este asunto y no dejarnos engañar porque aquí la única manera de que nuestras respuestas sean escuchadas es cuando nosotros oramos a Dios con un corazón constricto y humillado, como dice su palabra. Ahora, Jesucristo en este pasaje vuelve, ¿no?, donde Pedro y los discípulos y les dice que les haya durmiendo, relajados. Y Jesús les vuelve a repetir otra vez. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y lo más importante de que Jesús les dice es, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos está diciendo cada día a nosotros, velad y orar, que no nos cansemos de orar. La oración no es solamente en la mañana o en la noche, la oración es todo el tiempo, todo el momento que tú tengas dispuesto, disponle para Dios, ora a Dios, pídele a Dios para que nos libre de la tentación. No tenemos que estar siempre en constante oración porque es importante para nuestras vidas, es como parte de un proceso de crecimiento espiritual. Y de acuerdo a como tú vayas creciendo espiritualmente, Dios te va a ir dando más tiempo para estar en comunión con Él. Entonces tenemos que entender, es claro de que lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos al enseñarles este asunto era cuidarlos, ¿no? Cuidarlos de que no cometan errores, de no caer en tentaciones, como por ejemplo lo que le pasó a Pedro, de negar a Jesús cuando fue confrontado por el pueblo, por la ciudad, ahí donde estaba Jesús arrestado, ¿no? Entonces, esto es lo que él quería evitar con Pedro, y eso es lo que deberíamos hacer todos los creyentes para no negar cuando llegue el momento en que tengamos que estar delante del alguacil, como dice la palabra, no tengamos miedo ni temor de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso hay que tener el valor, hay que tener la constancia, la disciplina, de que yo estoy en comunión con Dios y yo confío en que Él me va a sacar de cualquier situación, por más difícil que sea, yo lo voy a hacer. Ahora, Jesús les aclara, ¿no?, a los discípulos, y obviamente esta mañana Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, especialmente
a mí que he preparado los mensajes, a mí Dios me ha hablado con esta palabra y la verdad que necesitamos. Y Jesús dice, hay algo muy bonito que dice, y sería bueno que se lo graben en su cabeza, que dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y sí, hermanos, el espíritu de Dios, el espíritu que vive dentro de nosotros, está dispuesto para orar, ¿no es cierto? Está dispuesto para interceder, está dispuesto para todo, pero la carne es débil, la carne se deja vencer por el sueño, la carne se deja vencer por el cansancio, la carne se deja vencer por el hambre, la carne se deja vencer por los ojos, por la mente. O sea, es que vivimos en este mundo, vivimos en la carne. Y por eso tenemos que evitar todas estas cosas. Si el espíritu está dispuesto, yo también tengo que decirle, carne, sujétate. Y aunque no tengamos un sentido de oración hacia Dios, porque a veces nos ponemos a orar y a mí me ha pasado, y yo les digo esto porque a mí me pasa que cuando a veces estoy orando no tengo que pedirle a Dios. Pero también hay otra cosa, que nosotros no podemos estar de rodillas delante de Dios para pedirle, sino para adorarle, para decirle, Padre, te amo, Padre, te necesito, enséñame, Señor, cómo debo orar, enséñame cómo debo conducirme, enséñame cómo debo actuar, dime qué decir. O sea, exaltarle, ¿no? Reconociendo de que la mayor necesidad que nosotros tenemos en esta vida es Jesucristo, que necesitamos su presencia, que necesitamos que su Espíritu Santo esté dentro de nosotros para poder nosotros seguir creciendo en el tema de lo que es la oración. Y obviamente esta mañana vamos a hablar de eso, de la oración, de cómo debemos conducirnos, ¿no? Y hoy quiero invitarte a que abras Mateo 6 del 5 al 8 y leamos esta palabra que dice algo muy importante que debemos tomar en cuenta, porque mucha gente sí ha preguntado, dice, ¿cómo debemos orar, no? O estos temas ya he escuchado muchas prédicas de la oración y la verdad que todos tenemos el mismo sentir de cómo debemos orar, pero simplemente nosotros a veces queremos hacer lo que a nosotros pensamos que está bien, ¿no? Tenemos la intención, sí, tenemos las ganas, todo, pero esa es la forma de cómo te dice la palabra de Dios, no es la correcta. No yo, o sea, yo no soy quien para enseñarte cómo orar ni qué decir ni nada. Pero la palabra de Dios sí nos enseña cómo hacerlo. Y mira lo que dice Mateo 6 del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora aquí hagamos un pare para ir poco a poco analizando el tema, ¿no? Cuando Cristo habla de esto, habla de quién. Ustedes han visto en Israel, los musulmanes, los israelitas, oran, les gusta estar en las esquinas bien vestidos, trajeados, todo, y golpeándose su cabeza a la pared, haciendo oraciones como que para que los hombres les queden viendo, es lo que dice, y Jesucristo ya lo profetizó, ¿no? Y obviamente lo que Jesús dice es, ellos ya tienen su recompensa, no sean como ellos, no seamos hipócritas, no seamos ay, quiero que me vean orando en el parque, me voy a predicar en el parque y empiezo a levantar mis manos, empiezo a decir, Señor, y que a reprender y eso no es correcto, porque no sabemos cómo la gente va a reaccionar. Nosotros tenemos un secreto que Dios nos lo va a decir cómo lo debemos hacer. Y mira en la segunda, en el versículo 6 lo que dice, mas tú cuando ores, ¿no? Entra en tu aposento y cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando con este sistema de oración? Que cuando tú quieras orar, no hace falta que nadie te vea, ¿sí? No hace falta hacer espectáculo para que la gente te admire porque, ay, qué bonito que ora el hermano, ¿no? Sino que Él dice, ciérrate en tu cuarto, cierra tu habitación, cierra las puertas de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos, de todo. No te distraigas con nada, solo ciérrate en la habitación, ora a Dios, órale en secreto, pídele a Dios en secreto todo lo que tú quieras, que te bendiga, que te ayude, que te dé trabajo, que te dé buenos hijos. O sea,
pon delante de Dios todas las cosas. Si quieres llorar, llora delante de Dios, pero tú solo. Si quieres hablar en lenguas delante de Dios, habla en lenguas con Él. Pero no lo hagas en público para que la gente te admire y te vea lo que haces, porque eso yo le vería como hipocresía de la gente, porque yo he visto y conozco de muchas personas. A ver, yo llevo 27, 28 años en el Evangelio y he visto de todo, ¿sí? Yo he cometido errores, los mismos errores que he visto y que no es bíblicamente hacerlos, he visto en personas orando y clamando y esto y aquello, pero lastimosamente cuando salen de la iglesia o tienen la oportunidad de hablar algo mal de alguien, ahí están, hablando mal de esa persona. Cuando nosotros como cristianos deberíamos hacer que cuando alguien venga a decirme algo negativo de otra persona, decirle, si esa persona está aquí, me lo dice, si no está, no quiero saber nada. Porque eso es también chisme, son pecados que uno hace y comete. Entonces, eso es lo que Dios está tratando de enseñarnos con la palabra que leímos de la oración en Getsemaní, con lo que le dijo a sus discípulos y con lo que nos está enseñando a nosotros qué hacer. Entonces debemos velar y orar para no caer en tentación. Y cuando oremos, entremos en nuestro cuarto, cerremos nuestras puertas, cerremos todo en nosotros y dediquémosle la oración a Dios. Exáltale, alábale, llora con Dios, pero que sea con Él. Y ya está. Y Dios cuando tú hayas hecho eso, dice, Dios sabe todo. Amén. Dios conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que vamos a pedirle inclusive ya de antemano, Él lo sabe, pero sin embargo, Él quiere que le exaltemos, que le adoremos. Entonces Dios va a ver tu corazón, tu reacción hacia Él, y entonces Dios va a darte lo que tú le has pedido. Sigue más adelante, versículo 7 dice, y orando, esto es muy importante, y orando dice, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿sí? O sea, cuando nosotros oremos, no usemos vocabularios repetitivos, como por ejemplo aquí podemos ponerles de ejemplo a los hermanos católicos, que ellos, dice el Padre, vamos a rezar 10 Ave Marías, 20 Padres Nuestros, 100 no sé cuánto, que esto y tal. Y entonces son repeticiones que estamos a diario, repite, 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 y nosotros no somos eso. Nosotros tenemos una conexión directa con Dios, en el cual nosotros le decimos, Padre, tú conoces mis necesidades, sabes lo que tengo hoy, y yo quiero orar por lo que hoy me ha pasado. He tenido este problema, he tenido esta dificultad, he tenido estas circunstancias, necesito esto, aquello, y necesito tu provisión. Y mañana hay otras cosas. Padre, hoy tú me has librado de un accidente, hoy casi me pasa esto, pero tú estabas ahí. Todos los días nosotros tenemos algo nuevo que contarle a Dios, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos y le reconozcamos que Él es nuestra mayor necesidad y que necesitamos de Él. Entonces, no usemos vanas repeticiones, no hagamos como dicen los gentiles son la gente del mundo, y no solamente los hermanos católicos, sino los musulmanes, de las sectas religiosas usan ya textos bíblicos para orar. Entonces abren la Torá, tienen unas ciertas frases ahí escritas ya, y eso hay que orar. No lo hagamos, hermanos, porque eso no viene de Dios. Dios ya nos está diciendo esto y hay que hacerle caso a la palabra de Dios, no a lo que dice el predicador ni el pastor, porque somos seres humanos que podemos equivocarnos y podemos decirles cualquier tontería. Sin embargo, la palabra de Dios ya me está enseñando cómo devorar, ¿no? Entonces, lean en sus casas nuevamente la palabra, lo que dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, o más tú cuando ores entra en tu cuarto, o si no orando no uses vanas repeticiones, y Dios nos está dando pautas para saber cómo hacerlo. Y el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Ves? Entonces, ahí es donde llegamos al contexto de este mensaje, de este tema de la oración, en el que antes que nosotros le pidamos algo a Dios, Él ya sabe qué necesidades tenemos. ¿Sí? Entonces, tú conoces tus cosas, Dios conoce tus cosas, y nadie más tiene que enterarse más que tu Padre Celestial.
tus necesidades y Él te las va a suplir. Ahora, la reflexión que podemos llevarnos de esto, de la oración, ¿cuál sería la forma correcta, ¿no? O la fórmula que nosotros deberíamos orar para que Dios nos escuche? Pues no hay fórmula ninguna, está aquí la palabra de Dios. Y solo si nosotros seguimos estos patrones y hacemos lo que dice la palabra, entonces vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Vamos a bajar a Mateo 6. A Mateo 6. Y aquí hay algo que ya todos sabemos. De hecho, cuando yo estuve en la niñez, estuve haciendo esto para la primera comunión, que es una costumbre que hacen los católicos, nos enseñaron este versículo, ¿no? Del Padre Nuestro, de cómo debemos orar, ¿no es cierto? Y Dios nos dice ahí cómo hacerlo, ¿no? De vosotros, pues cuando oréis, hazlo así, dice el Señor, nos dice. Y entonces ahí están mostrando cómo nosotros debemos exaltarle a Dios primeramente, ¿sí? Darle la gloria y la honra a Dios, reconocer su grandeza y su poderío, y dejar que Él se mueva en nuestra vida. Dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a Dios, no, Señor, es que yo no acepto esto, yo no quiero un no por respuesta? No, Señor, aquí dice el Señor, ¿cómo debemos orar? Hágase tu voluntad. Ya está, la voluntad de Dios es sacarte de un lugar, Él lo va a hacer. La voluntad de Dios es no bendecirte, Él no te va a bendecir, porque así Dios quiere. La voluntad de Dios es darte cosas materiales o lo que sea, Él lo va a hacer, pero bajo su voluntad, no bajo lo que yo quiero. Ahora, yo puedo darme los lujos que yo quiera, sí, pero siempre y cuando yo también trabaje, pues y tenga dinero para hacerlo, ¿no? Pero tampoco puedo decirle a Dios que me dé tal cosa porque yo lo quiero y necesito, sino, Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Y eso es lo que Dios nos está enseñando. Nos manda a que oremos por el pan de cada día, que oremos por las bendiciones para otras personas, para nuestras familias, para nuestros amigos. Nos manda a que perdonemos, pidamos perdón a las personas que tienen deudas contra nosotros, no deudas económicas, sino deudas de pensamientos malos, ¿no? De que este me cae mal y tales, pero Señor, yo le perdono, aunque me haya dicho lo que sea. Así como yo le perdono, también te pido que esta persona se arrepiente y me perdone también por las fallas que yo cometo, ¿no? Y así es como Dios te va dando una serie de cosas. Nos pide que que pidamos que no nos metan tentaciones, que nos libre de todo lo malo, dice, ¿no es cierto? Pero sobre todo hay algo importante en la oración cuando nosotros hagamos y estemos orando por alguien, es si nos acordamos de que alguien hizo algo contra mí, dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice que Él también nos perdonará a nosotros. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender a perdonar de corazón y a pedir perdón. Y Dios obviamente va a obrar, va a hacer las cosas bien, Él lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que Jesucristo nos pide que no hagamos cuando nosotros oramos? ¿Qué es lo que Dios no le gusta que hagamos? Es que no seamos como los hipócritas, como dice la palabra, que no usemos vanas repeticiones, que no amemos el orar en las plazas para que los hombres nos escuchen. Todas estas cosas, que no seamos vistos por los hombres, sino por Él. Entonces, y ahora lo que Jesús sí nos pide explícitamente que nosotros hagamos en la palabra de Dios es entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y orarle a nuestro Padre. ¿Sí? La otra sugerencia que Jesucristo nos hace es que esto de no usar palabrerías ni cosas que no tienen sentido, porque hay oraciones que de verdad a mí a veces hasta me causa tristeza, y a veces yo con mi esposa conversamos, ¿no? Después de los cultos de oración que tenemos y cosas así, y vemos la gente como quiere como impresionarte, diciendo, o sea, yo oro mejor. Es que esa es una forma de decirte, aunque no te diga
que es un buen orador, una buena oradora, lo que te está demostrando con sus palabras es que te está diciendo, mira, así hay que orar. Yo he orado, he escuchado oraciones de cómo es de fuego venga del cielo, espadas de no sé cuánto, carros de fuego, no sé, es que hay una serie de cosas que no tienen sentido, y eso es lo que dice, no uses vanas palabrerías, ¿sí? Es lo que Dios te dice, no uses vanas palabrerías, no uses cosas sin sentido, no uses carros de fuego, no uses espadas, no uses ángeles, no uses el tercer cielo, la división, no sé cuánto, porque no tiene sentido, porque eso lo único que hace es hacernos ver como ridículos delante de la gente y de Dios, porque a Dios eso no le agrada. Y aquí está claramente, en dos versículos te he demostrado cómo Dios quiere que oremos. En Getsemaní Dios nos está pidiendo que nos guardemos, que nos cuidemos y que no hagamos nada indebido, que oremos y que velemos para no entrar en tentación. Y en el otro capítulo de Mateo lo que nos está enseñando es que nosotros debemos orar de la forma como el Señor nos dice, no siendo hipócritas, no usando vanas repeticiones, no usando palabras que no tienen sentido, todo en secreto, delante de Dios. Él lo sabe. Y cuando estés en un grupo de oración, simplemente ora a Dios de la parte de lo que se está haciendo, porque a veces nos desviamos del contexto de la oración, pedimos oración por sanidad y nos vamos a oración por bendición económica. Y eso es lo que la persona no ha pedido en ese día, si no estamos haciendo algo, entonces debemos aprender a ser sujetos a lo que Dios nos dice. Aprendamos, mis hermanos, a darle la honra y la gloria a Dios, dejar que el Espíritu Santo nos dé las palabras para orar, ¿sí? Dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros, perdonemos y pidamos perdón por nuestros pecados con los demás, pidamos que no nos meta en tentación, que nos libre de todo lo malo, de no caer en lo que estamos predicando, sino practicar lo que estamos predicando. Perdonar las ofensas a los hombres y todas estas cosas que Dios nos va enseñando para que cuando nosotros lo hagamos en secreto, cuando nosotros entreguemos todas nuestras necesidades a Dios en secreto, dice que Él nos va a recompensar en público. Y cuando nosotros recibamos esa recompensa en público, la gente se va a enterar de cómo es que le va tan bien a esta persona si no le hemos visto haciendo lo que nosotros hacemos en las calles, ¿no? Entonces, no sintamos envidia de los demás, ni de lo que el otro tiene o lo que sea, ¿no? Nosotros nos debemos a Dios, tenemos a Dios, confiamos en Dios y hasta hoy Él nunca nos ha abandonado, nunca. De verdad, podremos a veces vivir en un país extranjero, es una de las cosas que para mucha gente piensan que es hermoso, que en el extranjero hay plata, y no es así. Cuando estás aquí en el extranjero uno vive a veces apretado, pero jamás, Dios, jamás. Yo recuerdo, llevamos creo que más de 15 años fuera del país y a nosotros Dios nunca nos ha dejado. Es que yo no puedo decirte un día Dios me abandonó y no me dio de comer. Nunca. Y yo recuerdo una cosa y con esto quiero terminar, les cuento como un testimonio pequeño que nosotros dirigíamos grupos de parejas en una ciudad que estaba a 20 minutos de casa y obviamente teníamos que desplazarnos y de vuelta en el coche. Y cuando terminamos el curso, un hermano, los hago así corto, un hermano me dice, me da mucha tristeza con usted, pastor, dice, porque usted viene con todo el amor del mundo, le vemos cómo nos enseña, cómo está preocupado, nos viene trayendo copias, viene preparando material, todo eso, y qué pena que nosotros no le podamos ayudar ni bendecir a usted con algo, por lo menos para la gasolina, ¿no? Y yo le digo, mira, tú no te preocupes de nada, le digo, de nada, porque Dios me da, sí, pero usted está sin trabajo, no importa, Dios nos provee, no sé de dónde, pero tenemos para combustible y tenemos para bendecirles a ustedes con algo y traerles a la casa. Así que tranquilos, ustedes solamente disfruten de la enseñanza, oren por nosotros y eso es todo. Ese es el mejor pago que nosotros los predicadores y los pastores podemos recibir,
que nuestros siervos y la gente que escucha nuestros mensajes oren por nosotros, nada más. Nosotros no queremos que nos manden sobrecitos ni cositas. Si Dios pone en tu corazón hacerlo, hazlo, pero de corazón. Pero nunca esperes, vas a recibir algo porque yo les doy, también quiero recibir. No, nosotros venimos a servir, nosotros venimos a dar. Y si podemos dar mucho más de lo que podemos, lo haremos con todo el corazón, con todo el gusto del mundo, porque somos una familia que está preparada y está enseñada para eso, para dar al que necesita y para ayudar al que necesita. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría para orar, sabiduría para pedir, y hagamos lo que la palabra de Dios dice, no lo que el predicador dice, sino lo que la palabra de Dios te enseña y te dice cómo debes orar. Aquí está la fórmula secreta que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ser conducidos en la vida. Que el Señor nos bendiga, que tengamos una linda semana. Y no te olvides de compartir los videos, de hablarle a otro hermano de la palabra de Dios. Y si necesitas que nosotros intercedamos en oración por otras personas, simplemente nos dejas un comentario, nos escribes y nosotros con todo gusto lo haremos. Bendiciones y hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos a todos. Amén.